Comenzamos en el condado de Calhoun. La policía de Anniston realizó 8 arrestos luego de que un hombre denunciara que su casa y su auto fueron blanco de disparos. Los sospechosos del tiroteo fueron encontrados en 2 casas. Nuestro reportero Marcos de Paula nos cuenta más. Así es, una investigación del Departamento de la Policía de Anniston que terminó con 8 sospechosos bajo custodia, enfrentando múltiples cargos. If possible, give some people a break. La preocupación es real. La casa y el vehículo de Vince Williams, junto a otras viviendas en la comunidad, fueron alcanzados por disparos recientemente. Afortunadamente, nadie resultó herido. Tras una investigación, la policía de Anniston intentó detener a varios sospechosos cerca de Rocky Hollow Road y Kristen Avenue, pero esa parada de tráfico terminó en una persecución que al final resultó en un arresto. Días después, autoridades ejecutaron una orden de registro en una vivienda en McCall Drive, donde más personas fueron arrestadas en conexión con el caso. Oficiales dicen que encontraron drogas ilegales y varias armas de fuego. Residentes del área, como Patricia González, aplauden la labor que está haciendo la policía. El departamento de policía siento que está haciendo su trabajo correctamente. Realmente es el ser humano el que tiene que buscar primeramente a sí mismo y entender que está actuando mal. Ahora, armas y drogas han sido retiradas de las calles. Patricia dice sentirse segura. Sinceramente yo no he visto y tengo muchos años de vivir aquí y me siento segura. Autoridades dicen que la investigación sigue abierta y no descartan más cargos en este caso. Desde Anniston, Alabama, Marcos de Paula, Noticias Telemundo.